Estimados amigos de Te lo cuento News, cuando son las 7:33 de la noche, 3 minutos más tarde de lo que debió ser, nos conectamos con ustedes para hacer esta edición de Te lo cuento News Chile, como todas las noches de lunes a viernes. A mi lado, Jorge Bueno, abajo, Juan Ignacio Gardela, con quien vamos a estar hablando hoy sobre la situación del fútbol, incluso sobre todo lo que tiene que ver con, exacto, con esta nueva serie, El Presidente de Amazon, que ha revolucionado, y vamos a ver de qué manera eso puede seguir afectando al fútbol chileno, que sabemos que el FIFA Gate afectó no solo al fútbol chileno, sino al fútbol latinoamericano, lo remeció. También, y como siempre, nuestro queridísimo Fernando Peñalver, @rebotero en Chile. Juan Ignacio, dentro de un rato, cuando conversemos contigo sobre lo del fútbol, nos vas a decir también tus redes para que la gente pueda seguirte a través de ellas. Bueno. Pero vamos a iniciar con lo que es el repaso y muy rápido, porque ahí tenemos muchas ganas de participar en esta conversación acerca de esta nueva serie de Amazon Prime que relata un poco todo lo que fue el FIFA Gate, pero tenemos que hablar de lo que estremece al país día a día y estamos hablando de las cifras de COVID-19. Hoy, de verdad, por supuesto, el avance del COVID en Chile se hace sentir, sobre todo en lo que tiene que ver con la capital, que ya, por ejemplo, Fernando cuenta ya con 12 semanas de cuarentena, perdón, con 20 semanas de cuarentena. Sí, señor. Es quien hasta ahora lleva más cuarentena de todos los que estamos en este lugar. Hoy, con síntomas, hubo 4.696 casos en total, 4.237 con síntomas, 459 personas asintomáticas y 74 fallecidos. Pero amanecimos con un montón más de fallecidos, llegamos a 2.264 y esto es porque se suma una cantidad de personas que no habían sido consideradas dentro del reporte debido a que no se conseguían o que no se tenían al momento de su fallecimiento una prueba COVID-19 positivo, es decir, un PCR positivo. Son, y esa cifra me la puede dar Jorge, que se la pedí hace un rato, me la puede dar mejor, 600, ¿cuántos, Jorge? 653. 653 personas que se suman a este reporte, pero que no entran dentro de los fallecidos diarios porque fueron 74. Sigue preocupando muchísimo el respeto a las cuarentenas, sobre todo en la ciudad de Santiago y sobre todo en lo que tiene que ver con las comunas más populosas de la ciudad de Santiago, como Puente Alto, Santiago Centro, e incluso Providencia y Las Condes también entrarían dentro de los ciudadanos que menos están respetando las cuarentenas. Así que complicado el panorama con las cifras. Hoy además se volvió a pedir nuevamente, y lo hemos visto en las redes sociales, la renuncia de Mañalich. También tuvo que salir Carla Rubilar, y de eso podemos conversar, Fer. Carla Rubilar tuvo que volver a salir a defender a Mañalich y a decir que esperaba una mejor postura además de los partidos políticos de oposición. De hecho, el miércoles hay una comparecencia del ministro de Salud ante la Cámara del Senado, entonces, a la Comisión de Salud del Senado. Entonces, la verdad que ya eso es una instancia muy seria, pues, para el líder, pues, o la cara más visible de esta crisis. Que también, sí, he de decir, ha mejorado bastante su performance comunicacional. Ayer cuando, digamos, los periodistas han estado, como debe ser, no han bajado la guardia y han sido incisivos en las preguntas que hay que hacer, se le hizo mucha insistencia sobre una especie de conversación en la plataforma Zoom, donde con parlamentarios de oposición y del oficialismo, el ministro ofreció lo que es el panorama general de cara a los acuerdos parlamentarios. Y esos acuerdos parlamentarios, por supuesto, el país los está viendo con mucho interés, porque eso podría dar pie a que muchos de los beneficios que pueden ayudar y que van a ayudar a que
mucha gente que la está pasando mal, pues pueda pasar este bache que parece amenaza con ser mucho más amplio que hacer un gol olímpico. Sí, sí. Igual, por ahora las cifras, y no sé qué piensa Jorge, bueno, la cifra de fallecidos sigue apoyando, a pesar de esta suma de estos 653 fallecidos por COVID-19, que no se bien, que realmente no sabemos si es por COVID-19, porque muchos de ellos ni siquiera van a tener test PCR positivo post-mortem, porque ya fueron enterrados, ya fueron, o sea, ya ese proceso se dio. De hecho, Mañalich explicaba que efectivamente van a contabilizarse, pero que los reportes del Ministerio de Salud, de lo que tiene que ver con el reporte epidemiológico que se tiene que sacar todas las semanas, no van a estar contabilizados porque ese reporte tiene que ser con fehaciente positividad, todas y cada una de las enfermedades que salen en ese reporte. Jorge. Así es, gracias Vivi, saludo a todos los amigos que están acá en esta mesa redonda virtual, a Juan Ignacio, que tengo el gusto de volver a conversar con él, y también de Fernando. Y bueno, tomando el tema de que tú habías contado, Vivi, el tema ha sido complicado con respecto a los muertos, porque aparte que es una cifra de 653 personas que golpea fuerte, porque Chile se había mantenido con un índice relativamente estable, relativamente bajo, con los fallecidos del día. O sea, en realidad, en comparación con el resto de Sudamérica, sus índices no eran tan altos, pero esto aumenta un poco. Y deja en mal pie también de cara a lo que se viene durante estas 2 semanas, que las mismas autoridades han dicho largamente, latamente también, de que se vienen días complicados. No se sabe cuál va a ser el pic, ya como que se eliminó de la agenda comunicacional hablar del pic de la pandemia, porque cada día que pasa es un escalón más arriba. Así que por lo tanto se habla nomás de días difíciles que ojalá esperemos que terminen, pero hoy día también se registraron varios números bastante tristes. Por ejemplo, en Puente Alto, que es la comuna más poblada de la región metropolitana, ya superaron la barrera de los 1.000 contagiados, perdón, son 8.000 contagiados y más de 1.000 casos activos. O sea, es prácticamente una olla de grillos lo que está ocurriendo ahí. Salir de la calle prácticamente es un riesgo, y riesgo vital incluso. Así que por ese lado el panorama de Chile es bastante complicado. Ya superamos largamente el número de contagiados a China y nos acercamos peligrosamente al top 10 mundial. Así que este es un llamado fuerte, que este número es un llamado fuerte a que a la gente tome conciencia, porque aún se ve mucha gente que no respeta el tema. Sabemos que hay muchas personas que tienen que salir a la calle por obligación, pero la idea es que se cuiden lo más posible, que respeten la normativa, que por ejemplo hoy día en Paseo Ahumada, en una hora de fiscalización por parte de Carabineros, se detuvo a más de 80 personas que andaban sin el permiso para circular en cuarentena obligatoria. Entonces, y que también hay que poner parte de nosotros. Siquiera, Jorge, y lamentablemente ni siquiera los que están violando las cuarentenas son personas que tengan necesidades extremas. Claro. O sea, no es que quien tiene necesidad extrema no esté por necesidad violando la cuarentena, pero el problema es que esa no es la mayoría de las personas que están violando la cuarentena. En Santiago se ve un movimiento que además ya ha sido también reiterado por los ministros, por todas las personas del gobierno, incluso del Estado, es decir, parlamentarios, incluyendo a este grupo, que han llamado a las personas a cumplir la cuarentena porque el tráfico o la cantidad de tráfico no ha bajado lo que se espera, sobre todo tomando en cuenta que estamos todos en cuarentena. Ojo, pero también hay que hacer una salvedad respecto a eso, porque si bien en Santiago, donde las condiciones socioeconómicas son un poco más favorables, donde hay gente que efectivamente no tiene necesidad de salir, pero si lo extrapolamos a la realidad quizás más pobre de Puente Alto, que tiene algunos clústeres bastante importantes de pobreza, de lugares donde hay verdaderos guetos verticales, unos departamentos de 33 metros cuadrados donde viven aproximadamente 7 personas en promedio, entonces tampoco es hasta incluso justificable dentro de lo que se puede catalogar como criterioso que esta gente de repente intente salir. Sanidad mental, necesidad de dinero, necesidad de alimentación, no sé.
pero Claro, pero en esa no es sectores la como Puente mayoría, Alto, Jorge. en Eso es Puente lo Alto más sí triste. puede ser una mayoría, en Puente Alto sí No, puede ser una claro, mayoría. pero estás hablando de una comuna, pero por ejemplo en Santiago, a la gente que tú ves, esta gente que hoy detuvieron en Paseo Humada, la mayoría no tenía necesidad de estar fuera de su casa y estaba. Cuando tú ves Claro, los supermercados, cuando tú ves los mercados, la gente que no está cumpliendo las normas sanitarias, la gente que ni siquiera pidió los permisos. O sea, está pasando que por supuesto hay quien no puede evitar salir. Y a eso, más allá de que no es lo ideal, los podemos entender. Pero hay un montón de gente y te comento que, por ejemplo, hoy una de las comunas que estaba con estos problemas de no cumplir la cuarentena en Las Condes, y tú no me vas a decir que en Las Condes existe una mayor necesidad de salir que lo que existe en cualquier otra comuna de incluso, bueno, por supuesto, sacando a Barnechea y a Vitacura para claro. las comunas al sur. Entonces, la verdad es que sí, hay casos en los que se justifica, pero lamentablemente quienes están violando la cuarentena no son solamente ellos. Y Y acá eso es también, muy por lo menos lamentable. en el sur de Chile también se está dando un tema similar. ¿Ah? Acá, por ejemplo, en Osorno se levantó la barrera sanitaria hace 2 semanas, se levantó la cuarentena obligatoria hace un mes. Y ya se está analizando incluso volver a los estados anteriores debido a un alza en los contagios, porque se abrieron los malls, se abrió el comercio, y la gente en la calle anda como si nada. Entonces, se está reevaluando incluso endurecer las medidas por parte de la autoridad regional. Sí. Bueno, yo creo que primero vamos a llamar a todas las personas que nos están viendo en este momento a que participen de esta conversación, a que nos cuenten sus experiencias y sus opiniones con respecto a lo que conversamos, como lo hizo Felipe L. quien dice que el virus en Latinoamérica se va a controlar solo con la vacuna o el medicamento. Esto refiere, por supuesto, a la irresponsabilidad del latinoamericano, a ese vago de yo me sé más que los demás, a los que pertenecemos los cuatro que estamos aquí. Y yo creo que ya es buen momento para abrir el tema. Había otros temas sobre la mesa, pero no quiero no quiero que nos quede más corto el tiempo para hablar con Juan Ignacio sobre lo que tiene que ver con esta serie maravillosa, con una actuación maravillosa hasta lo que he podido ver, pero que relata lo que tiene que ver con hardware y con el FIFA Gate en general, porque no solamente se trata de hardware, pero ese es el personaje principal. Y me gustaría que habláramos sobre qué repercusiones puede tener a estas alturas volver a traer al mundo el FIFA Gate. Y sobre todo a estas alturas para el fútbol chileno. O sea, creo Pero que antes, Juan ¿quién es Ignacio. Juan Ignacio Gardela? Juan Ignacio Sí. Gardela es un talentoso periodista chileno, es un tipo, no lo ve, no dice el tamaño que se ve en esa pantalla, es un tipo que podría perfectamente jugar en la NBA, es un hombre que podría ganar una medalla de oro en capacidad, compromiso, talento, Talentoso Yo del amor por pensaba la fútbol. que ibas a decir profesión. el salto alto. Yo pensé que No, ibas a amor decir por el la salto alto. profesión y un compañero, el compañero que todo el mundo quisiera tener. Y demostrado de paso porque es el primero que predica con el ejemplo y suda la camiseta. He dicho. Fernando, Ya. Fernando, muchas gracias por esas Bienvenido Juan palabras. Ignacio y efectivamente, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo creo que viene a reflotar un tema y ha sido así porque ha generado una repercusión gigante en todos los países de Sudamérica. Hemos visto, no sé, a Chilavera hablando en todos los medios de todos los países, los jugadores del CIFUP refiriéndose al tema, pronto, bueno, hoy día Lieberman hablando en Argentina, o sea, no ha habido país de Sudamérica en que no haya generado repercusión esta serie y que sí genera una especie de confusión porque está mezclándose bastante la realidad con la ficción en los comentarios posteriores a la serie. O sea, partimos de la base de que es una ficción. He tenido la posibilidad de hablar con un par de jugadores de La Calera en esa época y están enojados por la serie, porque parte diciendo prácticamente que en el entretiempo de la definición para subir a la primera edición, que es como parte de la serie, le pidieron a Jadwe que les pagara los sueldos o si no iban a jugar para atrás. O sea, eso puede generar
para cualquiera que está manchando un logro deportivo. O sea, ya la misma familia de Grondona está anunciando demanda, van a haber varios personajes relacionados que van a anunciar demandas probablemente porque se están usando los nombres reales para una serie de ficción, pero que tiene medio ficción y medio realidad, entonces como que queda ahí la pelota en el medio que no sabemos si estamos hablando de algo que pasó o no pasó. Y la gente suele pensar que la ficción es realidad y se queda con esas versiones que no siempre son las correctas. Sí, bueno, y puede afectar muchísimo lo que tiene que ver con la imagen de otros directivos, supongo, que están involucrados ahora en el fútbol latinoamericano, no solamente aquí en Chile, sino en Argentina, Venezuela, Brasil, cada uno de los países que se vio afectado por lo que tiene que ver con el FIFA Gate. Pero además, ¿no sientes, y me encantaría conocer tu opinión, ¿no sientes tú que existe además esa sensación, y lo deja la serie, esa sensación de impunidad y de que los que están ahora pueden ser igual o peores porque efectivamente a ellos no les ha pasado mayor cosa? Los que están presos no eran las grandes cabezas. Las grandes cabezas están transitando tranquilamente por Estados Unidos con fianzas enormes, pero de dinero que no era de ellos. O sea, la gran cabeza se salvó porque se murió, digamos, que era Grondona. La gran cabeza claro, era Grondona, por supuesto. se salvó, claro. Jadwe claramente está caminando con libertad restringida porque es el soplón, entonces tiene un arreglo ahí. Pero, bueno, lo que no sé si ha quedado tan claro en la serie es que bueno, yo no la he visto entera todavía, voy en la mitad, pero que el gran soplón era Chuck Blazer, que es el personaje que aparece en la rueda. Jadwe era como el segundo soplón, por así decirlo. Entonces tampoco es tan importante para los estadounidenses que él esté en la cárcel o no esté en la cárcel. O sea, era como el pez menos gordo de todos los presidentes de la Conmebol, quizás. Entonces, creo que, como la misma Nené, que es María Facuse dijo, que se peleó con Jadwe y ya estaba viviendo acá, digamos, que él no va a ir preso. O sea, que a los gringos tampoco les importa mucho que él se vaya preso. Entonces, pero si me preguntas si creo que siguen estando los mismos, o sea, que si la Conmebol cambió, yo personalmente creo que sí. Creo que ahora hay dirigentes que están tratando de darle un sentido. Se cayó la señal de... Uy, se cayó la señal. Pero mientras estoy segura que vamos a poder volver a contactar con él, Fernando, avísale a ver si lo podemos volver a tener con nosotros porque me parece que iba por un camino muy interesante. Pero Jorge, tú también le metes bastante bien al tema, le metes bastante bien al fútbol y has hablado poco con respecto a este tema. Así que, ¿qué crees tú? Sí. Mira, yo siempre tenía claro, porque me gusta el tema del periodismo deportivo, en estos temas cuando se meten en temas peliagudos de investigación. Y justamente ayer salió una nota respecto, mira, yo la estoy leyendo de acá del sitio web de radiofuturo.cl, donde transcribe en realidad parte de una conversación que sostuvo con el diario Las Últimas Noticias. Ken Bensinger, experto en el FIFA Gate y autor de un libro que en el fondo contó toda esta trama del FIFA Gate. Y tal como decía hace un ratito Juan Ignacio Gardela, en realidad es la figura que ponen como un topo, como un soplón de Sergio Jadwe. Acá en la serie, obviamente, por los elementos de ficción que la configuran, se le da un papel preponderante, un papel importante, pero en la realidad no fue tan así. Jadwe más que todo fue soplón, pero ya cuando el caso FIFA Gate se había destapado así ya a manera grande en Zurich, en Suiza, y cuando empezó el tema de cantar hacia la Conmebol, hacia la Confederación Sudamericana de Fútbol, fue cuando Sergio Jadwe ya empezó a tener un poco más de participación, y lo hizo más que todo para salvaguardar su trasero, porque venía una mano pesadísima que era la investigación que estaba efectuando la justicia estadounidense. Lo que sí, también había que mencionar que Chuck Blazer, el dirigente estadounidense, fue uno de los principales junto con el brasileño José Jahuila. Ellos dos vendrían siendo como los dos personajes más importantes del FIFA Gate. Pero también hay que tomar en cuenta que la serie, como hacer, está basada obviamente en un libro del periodista chileno Rodrigo Fluxá, pero también tiene elementos de ficción. Entonces, hay muchos colegas que criticaron que la historia no se ceñía a la originalidad del tema.
Y en realidad, porque claramente la narrativa de un guión audiovisual necesita tener ciertas libertades para poder trasladarse a un formato de, en este caso, 8 capítulos, capítulos de 1 hora cada una. Por lo tanto, una investigación de un libro no Es que aguanta, tiene que no tener, aguanta además, tiene que argumentativamente. tener, exacto, o haces una docuserie que no es lo Tiene que mismo. tener transiciones, y aparte la figura me imagino que Juan Ignacio está de acuerdo conmigo, que la figura de la gente de la FMI no existe, porque se transgreden también normas internacionales, porque en serio que, mira, hay una parte que encabeza una investigación secreta, y el FBI en estricto rigor no puede meterse en la jurisprudencia de cada país, eso es totalmente ilegal. Pero obviamente es un componente de ficción que le otorga originalidad a todo este conjunto. Lo dijo el mismo Ken Basinger, el periodista que más sabe de los escándalos del fútbol, que la gente es un personaje totalmente inventado, que él es el que más sabe el tema y que nunca hubo una agente mujer en el caso. Sí, la fiscal, la Loretta Lynch, que es mujer, y otra más, pero de las que estuvieron en terreno, no había ni una mujer y tampoco pueden llegar y violar así como así los protocolos de investigación de cada país, como se ve en la serie. Por eso hay que verlos con ojo de una serie de ficción con elementos de realidad. A eso me refería antes. Pero claro, usando los nombres reales, es casi imposible que el público común no piense que es verdad, digamos. Claro, pero más allá del que podemos después seguir analizando la serie y los intríngulis y que por supuesto tiene mil cosas que no son realidad, porque hay que darle, como decía Jorge, todo lo que tiene que ver con el nudo, el desarrollo, inventarse historia, tener todos los ingredientes que debe tener una serie para ser exitosa y que solamente con la realidad absoluta no lo hubiéramos podido llegar porque incluso hay partes de la realidad que nunca vamos a saber en esas negociaciones. Pero el fútbol latinoamericano, el fútbol mundial en general se vio muy afectado, pero el fútbol latinoamericano se vio muy, pero muy afectado con el FIFA Gate, porque la gente perdió esa idea de la limpieza del deporte, de todo lo que se venía dando en el fútbol, que era como el escape de la corrupción de los gobiernos, de la corrupción en otras cosas, pero no lo habíamos visto en el fútbol, aunque siempre se decía por debajo, pero no se había destapado. ¿Tú crees que de eso no quedan coletazos? ¿Tú crees que esta directiva, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Venezuela, ¿tú crees que ellos pueden en este momento partir con la cara lavada? ¿O van a estar siempre? Claro, a eso me estaba refiriendo justo antes de que se cortara y pido perdón por la conexión. Lo que pasa es que la gente que trabajaba con Jadwe, cercano de Jadwe, hay varios que siguen ahí, que claramente no son imputables, por así decirlo, porque, claro, siempre ha estado el tema que es una corporación privada, entonces es complicado saber quién hizo tal cosa, pueden esconder todo eso. Entonces, mucha gente que sigue ahí metida, y que probablemente va a seguir estándolo, o sea, no pueden decir que no hicieron nada, pero a la vez tampoco se les puede sacar por la ley, por así decirlo. Y creo que pasa lo mismo en la Confederación Sudamericana. O sea, te decía que según lo que yo puedo ver desde afuera, creo que están tratando de limpiar la casa, por así decirlo. Pero claro, también tiene otras personas que están muy metidas en el tema, como el mismo Chilaver que te decía antes, que se ha dedicado la última semana a dar entrevista a todo el mundo diciendo que que cambiaron, que son los mismos, ¿cómo era la frase? Los mismos, cambiaron los perros pero no los collares, algo así, que era la misma gente pero que cambiaron los nombres, ¿no? Y es un tipo que está ultra metido en la lucha y que en verdad sus argumentos son bastante lógicos. O sea, decir que hay clubes que no tienen, no sé, acá en Chile que se acogieron a la ley de protección al empleo y ves que por otro lado la Conmebol sigue teniendo para hacer lo que quiera, para tirar plata para arriba, para el cielo, y jugadores profesionales tienen que andar prácticamente mendigando. Entonces uno dice, sí, ellos son los que están haciendo el negocio. Da para pensar que, claro, que siguen pasando cosas, pero que quizás no son tan sucias como las de antes, no son tan grotescas como las de antes, pero que al final la plata no llega a los que tiene que llegar. Y que tienen, como decía Chilaver, unos sueldos millonarios que no da, digamos, no da. Así que efectivamente esto pique y se extiende, no solamente aquí en Chile, por supuesto que en Argentina, que fue donde peor se vio la participación, como decías tú,
Grondona, pero muchísima gente que incluso denunció terminó siendo parte del grupo afectado, o sea, del grupo que afectó. Sí, claro. O sea, lo discutí aquí con un amigo. Grondona era el que manejaba todos los hilos, como decía, y cuando uno entraba a ese círculo, eh, tenía que hacer caso o tenía que salir del círculo nomás. O sea, no voy a decir, yo no formo parte de esto. Está la frase ahí que dice o comemos todo o no come ninguno. O sea, claro, Jadwe se vio dentro de este círculo al que llegó de rebote, ayudado por los dirigentes de los equipos grandes que querían un títere, no terminó siendo un títere, llegó ahí y se vio sin la posibilidad de poder decir que no, y al final se terminó metiendo, digamos. O sea, no podía decir que no. Y ninguno de los otros 9 presidentes de la Conmebol podían decir que no, porque si no, te sacaban. Y bueno, me imagino que el sueño de todo dirigente es llegar hasta ese lugar y después pasar a la FIFA. Es la carrera que es lógica que haría cualquier dirigente. Sí. Bueno, yo quiero ahora pasar, aprovechando que estás aquí, pasar al tema que tocaste así de refilón y que se refiere a los grandes equipos que se han acogido a la ley de desempleo, a la ley de suspensión temporal del empleo. Y aquellos equipos grandes, nosotros ya, Jorge y yo, nos hemos debatido en varias ocasiones sobre el tema de Colo-Colo. Y a mí me encantaría que nos contaras, primero, qué sabes, qué hay de nuevo en Colo-Colo, que es que poco a poco la cosa se iba poniendo peliaguda y que más de una vez discutimos sobre ello y Jorge tenía alguna esperanza. Y yo le decía, Jorge, según lo que yo creo y según lo que me cuentan, la cosa va mal. ¿Cómo va? Yo creo que Colo-Colo hace rato que quería hacer, que quería hacer una limpieza de plantel. Y bueno, esta oportunidad, esta ley, le cayó del cielo para hacerlo. No le, quizá en algún momento le interesó llegar a un acuerdo, pero no. Con razón que han peleado. Bueno, la U por otro lado lo ha hecho muy bien, si es que después quiere hablar de eso. ¿Qué te puedo decir? Y la Católica también. No, lo que te decía, Colo-Colo hace rato que quería limpiar este plantel que, bueno, lo venía haciendo ya cuando sacó a Valdivia y trajo al Mati Fernández para mitigar el golpe con la gente, por así decirlo. Pero sacar a muchos jugadores que llevan mucho tiempo ahí metidos, que ganan mucho, que si los sacas quedas muy mal parado con los hinchas, digamos. Entonces esta ley le llegó de perilla, como decimos acá en Chile, para de a poco ir limpiándolo, y quizá a Colo-Colo le conviene que a fin de año se le vayan todos ellos como jugadores libres, se ahorra los sueldos de estos 3 meses, puede extenderlo hasta 6 meses si no llegan a acuerdos. Además que están peleando, ya la última negociación era casi que un 85, un 83%, y uno dice, si fuera 2% llegarían a acuerdo. No quieren llegar a acuerdo, no. Además que más encima se peleó el presidente, que era el amigo que le hizo todos esos contratos a esos jugadores millonarios. Entonces claramente se sintió traicionado y dijo, no, aquí ya no quiero llegar a ningún acuerdo. Puso a Harold McNichol, que no le ha terminado a nadie, para negociar. Jugada perfecta. Colocó limpio el plantel. Desde el próximo año puede partir de cero, después de varios años resistiendo planteles que se acabronaban, que se hacían dueños del equipo. Yo creo, bueno, quizá el día de mañana sabemos cómo es esto, quizá terminan llegando a un acuerdo, pero yo lo veo bien difícil, la verdad. Oye, Juan Ignacio, te quería hacer una consulta. Tú compartes esta idea, que siempre he tenido esta idea que me duele en el alma por ser hincha Colo-Colo, pero te lo hago como periodista. Yo siempre he tenido una especie de dualidad entre lo que siento por Esteban Paredes. Me ha dado infinitas alegrías como hincha, pero como periodista de verdad que me molesta esa actitud de repente, como se dice dentro del argot futbolístico chileno, de ser cabrón, de ser el compadre que en el fondo él corta el queque dentro del camarín de Colo-Colo. ¿Tú crees que esta condición de ídolo lo podría blindar, o bien debería ser, ya por la edad también, y porque ya cumplió su meta de ser el goleador histórico, ser también mejor sacarlo del camarín y limpiarlo ya de tanta mala costumbre, tanta podredumbre que de repente emana desde el Estadio Monumental? Yo lo he pensado, si Paredes pudiera volver el tiempo atrás, yo creo que se habría retirado en diciembre, si sabía todo lo que se venía, porque está de a poco, no te digo que va a dejar de ser un ídolo, porque ya lo es, pero puede ir de a poco perdiendo un poquito de idolatría, porque, bueno, él es el que está poniendo la cara más encima,
Y lo que decíamos, hay distintos tipos de líder. Hay gente que no le gusta ser líder, otra que es líder dentro de la cancha. Paredes claramente, o sea, no sé claramente, pero por lo que se ve, no es un buen líder negociador. O sea, no sé, si vieron la entrevista que dio a Canal 13 cuando explotó el tema, era como, no, parece que no tiene muy claro el tema. Claramente, si me preguntas, quizá ni siquiera está peleando por él, ¿cachai? Porque quizás los jugadores que tienen más bajos sueldos lo están obligando, o sea, lo están diciendo ya, tú pones la cara por nosotros, y él se ha visto encerrado en como entre que no puede salirse, pero tampoco quiere quedar como el que no quiere soltar ni un peso, por así decirlo. Entonces, ídolo no va a dejar de ser, nunca, pero sí está, sobre todo cuando hablan de plata, los jugadores que ganan tanto es como que golpean este tiempo. Por eso te decía que, y también, bueno, estos problemas, como veníamos hablando, vienen de harto tiempo atrás. O sea, manejo comunicacional de Colo-Colo ha sido terrible. Todos estos temas siempre deberían hablarse puertas para adentro, sobre todo los temas de plata, como lo ha hecho la U muy bien, como lo ha hecho la Católica, porque al final termina afectando a toda la institución. Pero como decíamos, quizás hasta les conviene que haya explotado esta cuestión. O sea, la conferencia que dieron Moza con Harold, con Morón, que tiraron, se puede decir, mierda con ventilador, que tiraron mierda con ventilador, era para que explotara la casa y chao, y que no hubiera vuelta atrás nomás. Sí, sí. Bueno, nosotros lamentablemente, oye, me estoy oyendo doble. Se escucha con delay. Sí, lamentablemente nos tenemos que ir porque ya se nos pasó el tiempo, pero para nosotros un gustazo haberte tenido aquí, Juan Ignacio. Las puertas de Te lo cuento News siempre están abiertas para discutir temas deportivos y sobre todo si vamos a destrozar a Colo-Colo, más todavía. Bueno, cuando vuelva el fútbol destrozamos a la U también. Sí. Y con mayor razón, yo estoy ahí. No, sí. Muchas gracias a ustedes. No, de verdad, hablando en serio, de verdad un gustazo haberlos tenido. Siempre es un gusto también compartir pantalla con Jorge y con Fernando. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Para nosotros un placer haberlos tenido con nosotros. Compartan esta transmisión y además coméntenos. Nosotros vamos a estar pendientes de cada uno de sus comentarios. Que tengan linda noche. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.